Amén, hermanos y hermanas. Dios los bendiga una vez más y bienvenido nuevamente a este estudio bíblico. Como cada miércoles estamos aquí reunidos para poder llevar adelante esto que el Señor ha puesto en nuestros corazones y le damos gracias a Él por haber permitido este medio. Como siempre, gracias a nuestros hermanos que trabajan detrás de las cámaras y el sonido. Y gracias a cada uno de ustedes que se conectan ahí para acompañarnos a nosotros cada miércoles o cuando tienen la oportunidad de ver el video. Como todos saben, transmitimos esto a través de Facebook, YouTube y latierraprometida.org. Ahí pueden encontrar nuestros videos, aquellos que no puedan verlo en el momento que lo transmitimos. Pero siempre le damos las gracias al Señor que nos permite compartir la palabra, compartir estos estudios a través de este medio. Vamos a leer hoy, como siempre, como lo hacemos en cada reunión, leer un salmo. Primero vamos a leer el salmo número 48, el cual dice así. Salmo número 48 dice: Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos y viéndola ellos se maravillaron. Se turbaron, se apresuraron a ir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da luz con viento solano. Quiebras tú las naves de Tarsi, como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. La afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu gloria hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeala, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Amén. Así que aquí, como dije, hemos compartido una vez más un nuevo salmo y ahí podemos ver la grandeza y el poder de nuestro Señor escrito en esas palabras. Y gracias le damos al Señor por habernos dejado este libro en el cual nos podemos instruir, en el cual podemos encontrar consejos, ayudas. Así que como siempre los invitamos a que tomen un tiempito para poder leer la palabra del Señor, que es muy provechoso. Amén. Y bueno, como siempre, gracias a cada uno de ustedes que está ahí. Vamos a dar comienzo el estudio. Hoy vamos a leer un relato, bueno, quizás poco conocido por la mayoría, me imagino, porque es un relato, una historia que nos cuenta la Biblia sobre, bueno, sobre uno de los tantos héroes que Dios usó en su tiempo, y queremos ver a través de él la forma que Dios tiene de obrar. Nunca, ni por más que nos imaginemos, va a ser de acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo a nuestro entendimiento, de acuerdo a que nosotros pensemos que está bien o está mal. Dios tiene distintas formas de obrar y como lo hemos visto muchas veces, esos héroes que Él ha tenido han pasado por momentos muy difíciles, por momentos muy duros, en la cual el Señor nos muestra que cuando Él nos elige, nos llama, Él no nos promete que vamos a estar libre de persecución, libre de injusticia, libre de distintas cosas, sino que vamos a tener que justamente atravesar por esas cosas para que el Señor nos pueda formar y nos pueda usar, así como el Señor formó y usó a cada una de estas personas que encontramos en estos relatos. Así que hoy vamos a ir a Génesis número 37, donde habla principalmente sobre José, pero primero vamos a orar y pedirle al Señor que nos guíe a través de este estudio, y que nuevamente sea Él quien hable en esta noche, sea Él quien nos toque el corazón y nuestra mente, y que sea su Santo Espíritu quien nos revele su palabra, su verdad a través de esto. Vamos a orar. Padre, una vez más te damos las gracias en el nombre de Jesucristo por tu inmenso amor, tu amor incondicional.
Gracias te damos, Padre, por cada una de esas promesas, Señor, que tú nos has regalado, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos mantienes fortalecidos, llenos de fe y esperanza, Señor, confiando en que lo que tú has escrito en este libro, Señor, se va a cumplir algún día. Gracias, Padre, te damos por tu Hijo Jesucristo. Gracias por ese sacrificio que Él llevó a cabo, Señor. Hoy estamos aquí, Señor, en este lugar, confiando en la promesa que tú nos has hecho de vida eterna, Padre. Bendice este estudio que vamos a tener, Señor. Bendice tu santa palabra y que a través de ella tú nos puedas hablar nuevamente, tú puedas formar nuestros corazones, nuestras mentes, puedas transformarnos y puedas moldearnos de acuerdo a tu voluntad y a tu imagen, Señor. Gracias te damos, Padre, por estar aquí, Señor. Gracias por cada una de las personas que nos están acompañando y gracias, Señor, por darnos esta gran oportunidad de poder recibir tu palabra, Señor, y poder compartirla. Ponemos estas palabras, este estudio en tus manos, bendícelo y úsalo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos las gracias, Señor, por todo lo que tú vas a hacer, Padre amado. Gracias. Amén y amén, Señor. Y amén, mis hermanos. Disculpen si ando un poquito mal de la garganta, estado y eso, pero esperemos y confiamos en el Señor, que el Señor nos pueda ayudar a llevar adelante este estudio. Vamos a leer, son unos cuantos versículos que vamos a leer, pero necesitamos leerlo para poder entender un poquito lo que queremos hablar esta noche. Así que vamos a ir a, como dije anteriormente, Génesis 37, 1 hasta el 36. Vamos a leer, o sea, todo el capítulo, en el cual dice así: Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondían sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem, y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, yo le oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos, y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía a Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto.
Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y cubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron a ellos a José de la cisterna, le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y le llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó su vestido y volvió a sus hermanos y dijo: El joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: Hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: La túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por sus hijos muchos días. Y se levantaron todos sus hijas y todas sus hijas, pero para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Amén. Y desde mi punto de vista, al menos cuando leemos esta historia, es bastante interesante porque cuando me refiero a historia, me refiero a lo que sucedió en el pasado. No quiere decir que no sea no quiere decir que no sea algo que verdaderamente sucedió, porque muchos se confunden a veces y piensan que cuando decimos una historia estamos hablando de algo que supuestamente solo fue escrito y no sucedió, pero esto es un acontecimiento que sucedió en ese tiempo. Y en lo personal me llama la atención cómo Dios, podemos decir, obró en esta familia. Sabemos que no era cualquier familia, sino que era una familia a la cual Dios había escogido para entregar la descendencia de las tierras a las cuales le había prometido. Y vemos cómo aquí, en esta familia escogida por Dios, en esta familia una familia especial, sucedían cosas también podemos llamarle terribles, por lo que acabamos de leer. Entonces muchas veces pensamos que nosotros no somos dignos de ser usados por Dios porque hemos quizás cometido, quizás no cosas tan desagradables como esta, pero hemos cometido algunos errores, hemos fallado, hemos quizás muchas veces fallado a nuestras propias esposas, a nuestros hijos, a nuestros propios padres y creemos que no somos dignos, pero créanme que el Señor puede usar a cualquiera de las personas. Se usó a estas personas en este tiempo y de esta forma. Y no solo Él, porque cuando leemos esta historia, cuando continuamos o leemos su Génesis hacia atrás, vemos muchas cosas que nos llaman la atención. Y eso es lo que quería hablar hoy. Como lo leímos, aquí está la historia de la familia de Jacob. Y realmente el principal protagonista que podemos ver aquí es José, el hijo de Jacob, ese hijo que había tenido con Raquel, su esposa amada, donde vemos el plan de Dios desarrollarse de una forma única y, como dije anteriormente, quizás hasta un poco cruel cuando pensamos que todo esto sucedió porque Dios lo quiso así, no fue pura casualidad ni fue idea de sus hermanos, sino que Dios tenía un plan. Y así fue como sucedió esto y cómo nosotros podemos aprender de estos relatos. En los primeros versículos que leímos ahí, no vamos a volver a leer porque si no tendríamos que volver a leer todos los versículos, nos va a llevar mucho tiempo, pero del versículo 1 al 4 vemos a José y vemos que José fue amado y fue odiado, fue favorecido y fue abusado, fue tentado y confiado, exaltado y humillado. Sin embargo, en ningún momento en la vida de 110 años de José parece o no se ve que él no tenga los ojos puestos en Dios ni que deje de confiar en él. La adversidad a la cual se enfrentó no hizo endurecer su carácter.
La prosperidad no lo arruinó. Él era el mismo tanto en privado como en público. Él era verdaderamente un hombre grande y fiel a Dios. Amén. La mayoría sé que conocemos la historia de José y todo lo que sucedió después hacia adelante, y a eso se refieren estas palabras que le decía. Como vemos ahí, amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Jacob, a quien Dios lo llamó Israel, era el padre de una familia bien complicada, podemos decir, con hijos de 4 madres diferentes, todos viviendo y trabajando juntos. Había mucha rivalidad y competencia, pero Jacob tenía un favorito, José, quien fue el hijo de su vejez. Era su hijo favorito por lo que nosotros podemos ver y entender. Todos tenemos ideas y sueños acerca de cómo debe ser la familia perfecta. Según la medida de cualquiera de nosotros, la familia de José tenía muchos y grandes problemas. Cuando era joven, su padre Jacob engañó a su abuelo Isaac para que le diera la bendición familiar a él, en lugar de dársela a su hermano gemelo mayor. Todo se vino abajo y el padre de José tuvo que huir para salvar su vida cuando su hermano prometió matarlo. José se fue y él no vio a su padre Isaac por más de 20 años, hasta cuando Isaac estaba casi muerto. Jacob encontró un lugar con la familia de su madre, pero su tío lo engañó y lo trató como un esclavo, por lo cual tuvo que trabajar 14 años para que le entregaran sus esposas con ciertos engaños. Jacob se casó con 2 de sus primas y también tomó 2 concubinas. Tuvo 12 hijos y una hija. Había una competencia y un conflicto constante entre los hijos y entre las madres. Fue una gran familia desordenada, pero aún así, en esa familia nació José y promovió el gran plan de Dios para su pueblo. Amén. Dice la Escritura que José informaba a su padre la mala fama de sus hermanos. José reportó la mala conducta de sus hermanos a su padre, y esto naturalmente lo hizo aún menos popular y querido entre sus hermanos. Y dice que le hizo una túnica de diversos colores. Entonces, como vemos ahí, el favoritismo de Jacob hacia José era evidente para todos, incluso para el propio José y para sus hermanos. Como una muestra eterna de esto, él le dio a José una túnica de diversos colores. Esto significaba una posición de favor, era una manera de decir que él era el hijo que recibiría la primogenitura. Esta prenda no era la que llevaba un hombre de trabajo, más bien era una prenda de vestir para los privilegiados y los que tenían un mayor estatus. Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. El favoritismo de Jacob hacia José era una fuente obvia de conflicto en la familia. Los hermanos naturalmente le aborrecían porque el padre le favorecía. Amén. Entonces podemos ver aquí cómo la conducta de un padre, el comportamiento de un padre diferente hacia uno de sus hijos, diferenciándolo de los demás, puede traer ciertos conflictos en la familia. Entonces, creo que más que Dios relatarnos, mostrarnos cómo era esta familia, nos quiere mostrar quizás las consecuencias de lo que puede llevar a suceder cuando un padre, por ejemplo, como Jacob aquí trata diferente a uno de sus hijos. Y es algo que nosotros como padres debemos de tener mucho cuidado, porque podemos estar tratando diferente a un hijo, podemos estar favoreciéndolo con distintas cosas, y eso seguramente va a traer conflicto en la familia, cosa que nadie quisiera que fuera así, sino que todos quisiéramos tener una familia perfecta en la cual todos tuvieran armonía, pero sabemos que en todas las familias hay ciertas diferencias, pero como dije anteriormente, muchas veces el comportamiento de los padres puede ser causa de esas diferencias que están sucediendo y no nos demos cuenta. Continúa el versículo 5 al 8, en el cual dice: soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. Y aquí que atábamos manojos en el medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros?
y le aborrecían aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. En el mejor de los casos, José podemos pensar que mostró una gran falta de tacto, pero no debemos de olvidar también que él era solo un joven, como dice su palabra, pero seguramente él sabía, entendía lo mucho que sus hermanos odiaron oír este sueño donde él estaba por encima de ellos. Amén. Y el versículo 9 al 11 relata donde soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: aquí que he soñado otro sueño y aquí que el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierras ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: si José fue imprudente al contar su primer sueño, sabiendo lo irritante que sería para sus hermanos, fue aún peor que compartiera su segundo sueño, especialmente porque no solo lo ponía sobre sus hermanos, sino también sobre su padre y su madre. Aunque quizás no era correcto por parte de José contar esos sueños, sin duda se hicieron realidad. Uno puede recibir un mensaje maravilloso de Dios que quizás él no tenga la intención de que se publique a los demás. José aquí mostró una orgullosa falta de sabiduría. ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? En este punto incluso podemos pensar que Jacob se sentiría un poco ofendido y meditaba en esto. Él no podía entender que José sería más exaltado que sus propios padres. Amén. Entonces, estos sueños de José trajeron a esta familia un poco más complicaciones, podemos decir. Sus hermanos dicen que lo aborrecían aún más porque veía que más allá de que este sueño fue verdadero, se llevó a cabo, ellos quizás podían pensar que esto era algo que José había inventado para quizás molestarlo, para quizás mostrarle que él era superior a ellos, principalmente por el trato que su padre le daba o por la diferencia que él le daba. Entonces, hasta su propio padre meditaba en eso, porque no olvidemos que en la antigüedad, aún en nuestros tiempos, se respetaba mucho a nuestros padres y jamás pensaríamos o podríamos pensar algo así, que nuestros padres vinieran a arrodillarse sobre nosotros, sino que más bien éramos nosotros los hijos los que teníamos que presentar respeto hacia ellos. Entonces podemos verlo quizás lo mal que se podía sentir su padre por este sueño que José había contado a él, a sus hermanos y a él. El versículo número 2 al 17 sigue relatando donde después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré ellos. Y él respondió: heme aquí. Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Sabemos cómo José llega y no encuentra a sus hermanos, y una persona que había ahí le dijo a dónde se habían ido, y José fue tras sus hermanos para buscarlo y encontrarlos para ver cómo estaban. Los hermanos de José tenían que hacer el duro e incómodo trabajo de atender a los rebaños errantes de las ovejas de su padre. José se quedaba en casa, excepto cuando Jacob lo enviaba a vigilar a sus hermanos. Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas. Aquí José está con la túnica de varios colores, con mangas largas y sin trabajar duro. José era el supervisor y sus hermanos eran los trabajadores. Amén. Como vemos, esto seguía aún irritando y molestando más a sus hermanos por el trato diferente que su padre tenía hacia José. Versículo 18 dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara de cerca, conspiraron contra él para matarle. Podemos imaginarnos a los hermanos atemorizados ante la llegada de José. Él venía a inspeccionar su trabajo y no dudaría en reportarle a su padre cualquier cosa que ellos hicieran mal. Dice su palabra que ellos conspiraron contra él
para matarle. Y esto es bastante fuerte, bastante impactante, y no deberíamos perder nuestro sentido de sorprendernos ante esto. Ellos no conspiraban para burlarse o para intimidar a José un poco, para asustarlo. Ellos, dice, conspiraron contra él para matarlo. El pecado estaba en su corazón antes de que fuera efectuado. Nuestros problemas pecaminosos comienzan en el corazón y deben tratarse en el corazón. Nuestro objetivo no es solamente cambiar nuestra conducta, sino permitir que Dios cambie nuestro corazón. La transformación cristiana trabaja desde dentro hacia afuera. Amén. Entonces, otra de las cosas que nos llama la atención, cuánta bronca, cuánta envidia podían tener a ellos sobre su propio hermano, que estaban decididos a matarlo. O sea, podemos pensar qué había en el corazón de ellos, qué pensamientos había cuando, me imagino que Jacob no le hubiese nunca enseñado estas cosas, o ellos nunca habrían visto esto en su padre, pero ellos estaban decididos a matar a su propio hermano por esa forma en que por esa forma en que su padre lo trataba, por esa diferencia que su padre sentía hacia ellos, porque ellos eran los que trabajaban y José era el que supervisaba el trabajo, como vimos ahí anteriormente, era el que llevaba los cuentos o la información a su padre, lo que habían hecho mal y lo que habían hecho bien. Y esto seguía aumentando, podemos decir, la envidia que había hacia José de parte de sus hermanos, seguía aumentando los problemas, seguía todo esto que estaba sucediendo en la forma que lo hacía Jacob. Lo que hacía era separar más la familia y que estos hermanos tuvieran más odio y más rincor, sobre José. Versículo 19 al 20 dice: y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador, ahora pues venid y matémosle y echémosles en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de su sueño. No es difícil ver lo imprudente que era José para contar sus sueños en la forma que lo hizo. Solo hizo que sus hermanos lo odiaran aún más. Ellos lo llamaban despectivamente el soñador. El plan para matar a José, incluso sabiendo cómo ellos tenían ese plan para matar a José, y se desarrolló, quizás no lo mataron, ellos se lo tomaron tan en serio que tramaron la excusa que le darían a su padre, incluso sabiendo cómo esto devastaría al propio Jacob. Ellos decidieron derrotar los sueños ofensivos de José atacándolo. Sin querer ello, ponen los sueños de José en una última prueba. Si los sueños en realidad eran de Dios, no podían ser vencidos por el odio de sus hermanos. Amén. La vida de José realmente no nos dice nada acerca del cumplimiento de esos sueños. José nunca soñó del cumplimiento de lo que le sucedió en sus sueños. José nunca soñó con ser esclavo. José nunca soñó ser acusado falsamente de violación. José nunca soñó ser olvidado en prisión. José nunca soñó ser el segundo hombre más poderoso en Egipto. José nunca soñó con salvar al mundo de la hambruna. El sueño de Dios para José fue más grande y mejor que cualquier sueño que José hubiera podido imaginar. Enfocar nuestra vida en los sueños puede ser peligroso porque hacemos el cumplimiento de los sueños lo más importante. La vida de José nos dice mucho acerca de cómo Dios cumple su palabra. Los hermanos de José estaban determinados a frustrar el cumplimiento de la palabra revelada de Dios, pero Dios nunca falla a su palabra. Lo que Dios dijo acerca de José era verdad y ocurriría. Amén. Entonces, más allá de que estos hermanos estaban decididos a acabar con José y acabar con sus sueños, estaban dispuestos a matarlo, cuando hay un plan de Dios para nuestras vidas, por más que el enemigo desee lo peor y por más que el enemigo esté dispuesto a terminar con nuestra vida, si no es el tiempo y el momento de Dios, no va a suceder. Aún no era el tiempo de morir de José, y por más que sus hermanos estaban decididos a matarlo,
Dios tenía algo diferente para José. No estoy diciendo y vemos que José no tuvo que sufrir, porque tuvo que sufrir en la forma que fue separado de sus hermanos, a donde él llegó, la forma que fue tratado, todo lo que padeció, pero eso era lo que estaba dentro del plan de Dios, y aunque José no lo sabía sus hermanos, no lo sabía su padre, no lo sabía, eso se llevó a cabo porque era el plan que Dios tenía para su pueblo, y él estaba determinado a usar a José de una manera u otra. Amén. El versículo 21 y 22 dice: cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y le dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos. Pensamos en sus hermanos y nos sorprende cómo todos pudieron ser tan malvados. Pero había uno que tuvo compasión entre los 10 hermanos. Es lo que nosotros podemos llegar a pensar a través de lo que vemos. Ellos querían matar primero a José y después lanzarlo en la cisterna. Rubén sugirió lanzarlo primero en la cisterna y consiguió que los hermanos estuvieran de acuerdo. Hay algo maravilloso al ver esto de Rubén, porque al principio, Génesis 35, él hizo algo terrible, tuvo sexo con una de las concubinas de su padre, Bila. Rubén no se definiría solo por lo peor que hizo. Por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre, los otros hermanos tenían un plan y Rubén tenía su propio plan. Rubén no trató de detener a sus hermanos, él trató de ser más listos que ellos. Rubén se podía haber simplemente levantado y dicho: esto está mal, no podemos hacer esto. No lo hizo porque quería hacer lo correcto por José sin contradecir a sus hermanos. Su deseo de ser amable con todo el mundo no fallará en evitar un gran mal. La buena acción de Rubén quería hacerlo volver a su padre, pero tristemente esto no sucedería. Más allá de que Rubén trató y logró que en ese momento no lo mataran a José, eh, José igualmente fue separado y fue separado de sus hermanos, separado de su padre, y fue, como vimos más adelante, vendido a Egipto. El versículo 23 al 25 dice: sucedió pues que ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y lo echaron a la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella, y se sentaron a comer pan. Ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. La túnica de colores era la señal de favoritismo del padre. Los hermanos deben haber tenido un placer perverso al arrancársela a José, y debía haber sido particularmente doloroso para José que se la arrancara. Se sentaron a comer pan, dice su palabra. El carácter despiadado de estos hermanos es evidente. Podían comer pan tranquilamente, con José cerca encerrado en un pozo. Podían sentarse y disfrutar de la comida mientras que sus corazones estaban decididos a asesinar a su propio hermano. Más tarde, en Génesis 42:21, describe la convicción de pecado que ignoraban ellos en este momento. En ese pasaje, uno de los hermanos dijo: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Esto sucedió luego cuando José se reencuentra con sus hermanos, que uno de sus hermanos dice esto: cuando José fue echado en el pozo, le suplicó a sus hermanos, pero no le hicieron caso a sus gritos mientras ellos comían pan. Amén. Seguimos viendo lo despiadado de sus hermanos, lo decidido que estaban a llevar a cabo este plan, porque más allá de todo lo que había sucedido en este tiempo, le podía haber dado el tiempo para que por lo menos uno de ellos reaccionara y, y se lo dijera a sus hermanos que no estaba bien lo que estaban haciendo, más allá de que sabemos que José era el favorito de su padre, que José tenía diferentes tratos sobre ellos, pero nunca es lo correcto hacerle mal a alguien por cosas que sientamos. Ellos estaban decididos a matarlo, y si no hubiese sido por Rubén en ese momento lo hubiesen
matado, y Rubén quizás no lo libró de esto que le sucedió, pero lo libró de esa muerte por la cual los hermanos estaban decididos a llevar a cabo. Dice el versículo 25 al 27. Y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad, y sus camellos traían aroma, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. ¿Qué provecho hay que matemos a nuestros hermanos y encubramos su muerte? La única manera de describir a los hermanos es como crueles y fríos. Ellos fueron despiadados con José, con su padre, y se colocaron ellos mismos contra el plan de Dios. Ellos decidieron que si iban a arruinar tantas vidas, también podían ganar algo de dinero con ello. Él es nuestro hermano, dice, así que solo vendámoslo a una vida de esclavitud y digamos a nuestro padre que ha muerto. Amén. Este es el plan que surgió en este momento cuando vieron a estos ismaelitas que vendían de Egipto, en el cual Judá propone que no lo maten, sino que más bien lo vendan, eh, y con eso ganar algo de dinero. Pero podemos ver y darnos cuenta aquí que, como dije anteriormente, el plan de Dios estaba escrito, Él tenía un plan para José y todo tenía que suceder así, o sea, José tenía que ser tratado de formas diferentes, José tenía que ser sus hermanos tenían que intentar matarlo, terminar vendido de esta forma, terminar en Egipto, en la forma que estuvo, porque ese era el plan y la forma en que Dios quería llevarlo a cabo para poder salvar a su pueblo. Ellos no conocían, ellos no tenían idea del plan de Dios, pero Dios en este momento usó a Judá para que José no fuera muerto y fuera vendido como esclavo. Quizás cuando lo vemos no había mucha diferencia en que fuera muerto y fuera vendido como esclavos, porque igual el mal se hizo, lo separaron, lo apartaron de su padre y de su familia y lo enviaron a un lugar que quizás para ellos podía estar como esclavo, pero también podría haber muerto por ahí, pero ellos no tuvieron ningún sentimiento de bien hacia su hermano en ese momento, por lo que estamos viendo aquí. Versículo 28 dice: y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Mientras lo sacaron de la cisterna, quizás José sintió que esto era un chiste cruel. Quizás le dijo a sus hermanos lo arrepentido que estaba y que había aprendido su lección, y no actuaría como superior y privilegiado a su alrededor. No sabemos si debemos pensar bien de los hermanos de José, ya que decidieron perdonarle la vida, o pensar mal de ellos, ya que imaginaron que podían deshacerse de él y hacer un poco de dinero al mismo tiempo. Al parecer, consideran que su hermano solo tenía un valor de 20 piezas de plata. Si José tuvo esperanzas cuando lo sacaron de la cisterna, toda esperanza se desvaneció cuando vio a los ismaelitas y el intercambio de monedas con sus hermanos. Los hermanos probablemente se rieron y se burlaron mientras los ismaelitas se fueron a Egipto, sintiéndose bien porque no mataron a José e hicieron hasta un poco de dinero en el proceso. Lo mejor de todo, pensaron que habían derrotado el sueño, la revelación de Dios. La palabra de Dios sobre José se mostró que era cierta, no importa lo que sus hermanos le pudieran hacer o le hicieron en ese momento. Lo decimos así porque conocemos, como dije anteriormente, la mayoría conocemos la historia de José, y aquel que no la conozca puede seguir leyendo hacia adelante y puede ver todo lo que sucedió con José. Y como lo dije al principio, nadie se podía imaginar que Dios estaba usando a José para un propósito, estaba haciéndolo pasar por todo esto para un propósito, porque verdaderamente cuando Dios nos quiere usar, nos tiene que preparar para que podamos, podamos aprender muchas cosas, podamos soportar muchas cosas,
podamos estar dispuestos a serle fiel a Dios sin importar las situaciones que nos encontremos. Así fue como lo demostró José en las distintas situaciones que él estuvo, nunca negó a Dios, siempre se mantuvo fiel, siempre se mantuvo creyendo, y en cada lugar que él iba se veía el poder de Dios, porque Dios prosperaba todo lo que él hacía. Aquí es impensable para aquel que no conozca la historia estar leyendo y ver que sus hermanos lo han vendido a uno desconocido y lo han llevado a Egipto, un pueblo desconocido y apartado de ellos. Nadie se puede imaginar que José iba a tener un final feliz, sino que después que una persona es vendida a esclavo en esos tiempos, muy difícil que pudiera salir de esa situación, que pudiera recuperar la libertad o ciertas cosas, sino que probablemente él iba a vivir una vida de esclavitud en la cual serviría quizás en un lugar mejor o quizás en un lugar peor, porque había muchos trabajos que los esclavos realizaban, pero nadie se podía imaginar que José, siendo esclavo, terminaría de la forma que él terminó. Amén. Versículo 29 al 32 dice: los hermanos cubren su pecado y le mienten a Jacobo sobre el destino de José. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó su vestido. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces ellos tomaron la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Amén. Rubén dice: rasgó su vestido como una expresión de horror absoluto y duelo, porque su posición débil hacia la justicia no logró nada. Él quería salvar a José para poderlo llevar a su padre. Como todos sabemos, José bien podría haber muerto, y su padre, que tanto lo amaba, nunca lo volvería a ver. Ellos trajeron esa túnica y dijeron: esto hemos hallado, reconoce si es la túnica de tu hijo. Amén. Esto demuestra que la crueldad de los hijos de Israel no se dirigía solamente hacia el hijo favorito. Nunca lo sintieron como un hermano. La crueldad se vio también hacia el padre que lo favoreció. Esto era a la vez una manera cruel de traer las noticias y una mentira despiadada. Notemos ahí que ellos no dijeron: reconoce si esta es la túnica de nuestro hermano. Ellos dijeron: reconoce si esta es la túnica de tu hijo. Entonces vemos la forma quizás despectiva en que ellos se referían hacia José, y también vemos con la crueldad que se dirigieron hacia su padre. Ellos sabían muy bien el dolor que esto podía traer a su padre, el que José no apareciera, y que en estos momentos, y según lo que ellos le trajeron, Jacob dijo que su hijo había muerto, que había sido despedazado, y ya pensó que nunca más lo iba a volver a ver. Entonces podemos ver lo destruido que podría estar en este momento su padre, y ellos seguramente estaban en estos momentos, estaban disfrutando de lo que habían llevado a cabo, más allá de que no habían terminado con la vida de José. Sí se habían logrado eh, apartar de él, sí se habían logrado sacarlo del camino, vendiéndolo como esclavo a un lugar lejos y desconocido. Y ahora tristemente estaba aquí, su padre, sufriendo las consecuencias de los actos de estos hijos que habían actuado de esta forma tan cruel. Pero como dije anteriormente, no debemos de olvidar que mucha de esta crueldad, de este odio, fue incentivado quizás inconscientemente por su propio padre, con el trato que le daba diferente a su hijo, a José, al hermano de ellos, cuando un padre destinado a tratar a sus hijos a todo por igual, más allá de que no todos los hijos son iguales, eh, debemos y tenemos la obligación de tratarlos
a todos por igual para que eso no traiga problemas o circunstancias que puedan traer enemistad o cosas entre los hermanos como está sucediendo aquí. Como dije anteriormente, esto no era solo de él, sino que desde tiempo para atrás vemos cómo siempre se vieron envueltos en circunstancias difíciles, en circunstancias en las cuales hasta su propio hermano estuvo a punto de matarlo y cosas que sucedieron sus antepasados, podemos decir. Versículo 33 al 35 habla sobre el dolor de Jacob. Dice, y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces José rasgó su vestido y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todas sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Solamente podemos imaginar el dolor del padre buscando a su hijo amado y el extraño placer de los hermanos ocultando el crimen de esta forma tan cruel. Los hermanos de José decidieron vivir el resto de su vida con este terrible secreto. José rasgó sus vestidos. Esta era una expresión de horror absoluto y duelo porque su hijo amado se había ido. Y se levantaron todos sus hijos para consolarlos, pero el consuelo fingido de aquellos que cometieron el crimen y lo encubrieron no era de ayuda para Jacob. Amén. Entonces podemos ver el dolor de Jacob en estos momentos en los cuales había entendido que su hijo había muerto y que nunca más lo volvería a ver. Esto no tenía consuelo para él, dice su palabra. Versículo 36 dice, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Egipto era un reino grande y próspero, por lo menos por 1000 años antes de que José viniera. Los egipcios eran ricos y tenían enormes recursos naturales. Ellos fueron educados y realmente no tenían enemigos de la época. Pero a los ojos de Dios, la cosa más impresionante acerca de Egipto era que José ahora estaba ahí, aunque despojado de su abrigo, no había sido despojado de su carácter. Este delicado muchacho de padre indulgente, quien lo ha vestido con un traje de príncipe de muchos colores, debe ahora usar el atuendo de un esclavo y marchar bajo el sol caliente a través de la ardiente arena. Pero nunca hubo cautivo más sumiso bajo trato cruel. Aguantó como viendo al que es invisible. Su corazón fue sostenido por una profunda confianza en el Dios de su padre Jacob, porque Jehová estaba con él. Lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón y capitán de la guardia. Incluso en medio de este horror, Dios no se apartó de José. En cierto modo la historia va a empeorar y cuando lo hace Dios todavía estará con José. Dios está trabajando no solo para el mismo José, sino también para los propósitos más amplios del plan redentor de Dios. Podemos dar gracias a Dios por su gran y perfecto plan. Amén. Podemos, seguimos quizás pensando cómo Dios pudo permitir que le sucediera todo esto a José cuando José era el que él había escogido para salvar a su pueblo del hambre más adelante cuando vino una hambruna. Entonces, lo que nosotros debemos estar siempre o debemos de entender que el plan de Dios es perfecto, más allá que a nuestros ojos parezca imperfecto, no parezca que sea lo mejor. Todo lo que nos suceda viene de parte de Dios y tiene un propósito. Y vamos a tener que mantenernos fuertes como se mantuvo José, que aunque siendo esclavo él reconoció a Dios, siendo acusado falsamente, él siempre se mantuvo fiel a Dios, estando preso, él se mantuvo fiel a Dios. Y Dios lo recompensó luego y como todos sabemos lo puso sobre todo Egipto, el más importante, que él era el faraón y después él era el segundo después de faraón en importancia. Y fue a través de su plan o fue a través del plan que Dios le dio que pudo salvar no solo a Egipto del hambre, sino
a su propio pueblo cuando más adelante acuden a Egipto a buscar alimentos y bueno, ahí se reencuentran con José para aquellos que conocemos la historia. Pero debemos de entender y saber que el plan de Dios se va a cumplir y difícilmente va a ser de acuerdo a nuestros propósitos o pensamientos o de acuerdo a que nos podamos imaginar. De seguro Dios siempre va a tratar de una forma quizás opuesta a nuestros pensamientos o a lo que nosotros pensamos que va a suceder. Muchas veces estamos esperando ciertas cosas, pero Dios envía otras. Muchas veces estamos en ciertos lugares y creemos que Dios tiene un plan, cierto plan y Dios tiene otro plan. Entonces, podemos ver que si la familia de José no hubiese sido desordenada y extraña, sus hermanos nunca lo hubieran vendido como esclavo. Si los hermanos de José nunca lo hubieran vendido a los madianitas, entonces José nunca hubiera ido a Egipto. Si José no hubiera ido a Egipto, nunca hubiera sido vendido a Potifar. Si nunca hubiera sido vendido a Potifar, la esposa de Potifar nunca lo habría acusado falsamente de violación. Si la esposa de Potifar nunca lo hubiera acusado falsamente de violación, entonces nunca hubiera estado en la cárcel. Si nunca hubiera estado en la cárcel, nunca se habría encontrado con el panadero y con el copero del faraón. Si nunca se hubiera encontrado con el copero y el panadero del faraón, nunca hubiera interpretado sus sueños. Si no hubiera interpretado sus sueños, nunca habría llegado a interpretar los sueños de Faraón. Si nunca hubiera interpretado los sueños de Faraón, nunca hubiera sido el primer ministro. Fue el segundo en Egipto solamente después de Faraón. Si no hubiera sido el primer ministro, nunca se hubiera administrado con prudencia para la gran hambruna que vino sobre esa región. Si no hubiera administrado con prudencia para la gran hambruna que venía sobre la región, entonces la familia todavía en Canaán hubiera perecido a causa del hambre. Si su familia en Canaán hubiera perecido a causa del hambre, el Mesías no habría venido. Si el Mesías no habría venido, entonces Jesús nunca vino. Si Jesús nunca vino, nosotros estaríamos muertos en pecados, sin esperanza en este mundo. Estemos agradecidos por el plan, por el gran y sabio plan de Dios. Amén. Todo esto sucedió porque era el plan de Dios y tenía que suceder. Y si José no hubiese pasado por todas esas cosas, José nunca hubiese llegado a salvar a su familia. Y seguimos y sabemos que Jesús desciende de esa familia, entonces Jesús nunca habría venido, Jesús nunca habría muerto por nuestros pecados. Yo nosotros estaríamos en los pecados, condenados, sin esperanza. Pero gracias a ese plan de Dios que parece a nuestro entender un poco cruel y duro, ese plan se llevó a cabo y se cumplió todo lo que Dios tenía. Y así fue como llegó Jesús el Mesías y murió por nosotros y hoy lo tenemos como nuestro Salvador, como nuestro Rey, como nuestro Príncipe. Así que aunque los planes de Dios nos parezcan crueles, nos parezcan duros, nos parezcan que no lo merecemos, debemos de aceptarlo porque el plan de Dios es perfecto y sabemos que el Señor nos va a llevar hacia ese lugar que Él quiere, pero vamos a tener que pasar por ciertas situaciones como por ejemplo pasó José a través de su vida. Él quizás no era merecedor de todo esto, pero Dios quiso que así fuera y a través de esa familia tan desordenada fue que José fue vendido y así sucedió todo el plan de Dios y se llevó a cabo de una forma perfecta. Así que verdaderamente esperamos que esta noche a través de estos relatos podamos haber aprendido algo nuevo y ver que si Dios usó a esta familia quizás desordenada, con muchos problemas, con muchas adversidades, con muchas circunstancias difíciles, puede usar a cualquiera de nosotros o cualquier familia de la que nosotros pensamos que no somos aptos o no somos dignos para el Señor. Estos relatos nos deben fortalecer y ver que cuando Dios tiene un plan, lo va a llevar a cabo de acuerdo a su propósito, a su voluntad y no de acuerdo al nuestro. Solo vamos a tener que estar dispuestos, como estuvo José, a serle fiel a Dios, aunque estuvo en las peores formas, a punto de morir, esclavo, encarcelado,
pero él siempre confió en Dios, siempre se mantuvo fiel y eso fue lo que, lo que hizo que él pudiera llegar a gobernar Egipto y pudiera salvar a su propia familia de este hambre que vino sobre la tierra. Así que gracias una vez más a cada uno de ustedes que nos estuvieron acompañando y sabemos que esto hoy nos mostró algo nuevo, diferente a cada uno de nosotros, pero principalmente nos dio podemos decir, ese empuje que necesitamos, porque muchas veces quizás nos sentimos desanimados, muchas veces nos sentimos tristes, muchas veces nos sentimos alejados de Dios, pero Dios está ahí, los que nos alejamos somos nosotros. Dios está obrando en nuestras vidas a través de distintas circunstancias y situaciones, así que debemos de mantenernos fieles a Dios, confiando en que su plan no será de acuerdo a nuestros pensamientos, pero es el plan perfecto y siempre va a ser para nuestro bien. Así que gracias y verdaderamente Dios nos dio esta nueva oportunidad de poder compartir, estudiar su palabra en esta noche y sabemos que tiene un gran propósito para nuestras vidas, así que solo debemos de animarnos, mantenernos firmes y ver que así como usó a José, puede usar a cualquiera de nosotros para su plan o su propósito. Así que gracias, vamos a orar ahora para que sea el Espíritu Santo quien nos hable y nos revele lo que el Señor tiene para nosotros a través de este capítulo de Génesis. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias una vez más por tu amor incondicional y Señor, por tus grandes promesas. Gracias, Padre, por ese amor infinito, Señor, que tú nos has mostrado desde la creación del mundo, Señor. Gracias por tenernos aquí en este lugar hoy, recibiendo tu palabra. Y gracias te damos por esta enseñanza, Señor, que tú nos has dejado una vez más, Señor. Gracias, Padre, por haber llevado a cabo ese plan a través de tu siervo José, por haberlo usado, pero principalmente, Padre, por mostrarnos que José se mantuvo firme y fiel al Dios de su padre, al Dios de Jacob, ese Dios que su padre le había mostrado. Se mantuvo fiel en las distintas circunstancias y adversidades que se le presentaron en la vida, porque cuando él fue vendido como esclavo, quizás pudo haber pensado que se había terminado todo para él, pero ese era el comienzo del plan de Dios, en el cual Dios lo mantendría en ese lugar, lo fortalecería, lo enaltecería para el propósito y el plan que él tenía. Gracias, Señor, por tener un plan para cada uno de nosotros. Gracias por tener un plan por nuestras vidas. Solo te pedimos que en el nombre de Jesús, Señor, tú nos muestres cada día el camino, Señor, tú nos guíes a través de las pruebas, de las dificultades, de las adversidades, y que en cada una de esas situaciones podamos ver tu mano, Señor, obrando en cada uno de nosotros. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, quien nos hable una vez más, que a través de él, Señor, tú puedas seguir transformando nuestras vidas, moldeándonos, cambiándonos, cambiando nuestro carácter, nuestra forma de ser, entregándonos más y más a ti, y que podamos buscar, Señor, cada día buscarte de una mejor manera. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que estas palabras nos ayuden hoy a tener más confianza en ti, a creer más en ti y a creer, Señor, que tus promesas se cumplen, se llevan a cabo. Gracias, Padre, por tu siervo José, Señor, por haberlo usado de la forma que tú lo hiciste. Tú lo usaste y gracias, Señor, por las enseñanzas que nos ha dejado esta familia y estos relatos que hemos leído en esta noche. En nombre de Jesús, nos encomendamos en tus manos, Señor, y ponemos cada una de nuestras necesidades y peticiones delante de ti para que tú, Señor, puedas seguir obrando en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, te agradecemos por este estudio. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que han estado ahí acompañándonos y guiándonos. Y gracias nuevamente en el nombre de Jesús. Invocamos tu santo nombre y que tu Santo Espíritu nos toque, nos transforme, nos guíe y nos ayude. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Y amén. Gracias una vez más a cada uno de ustedes que estuvo ahí. Gracias por acompañarnos, por formar parte de este estudio. Y como siempre, los esperamos próximo domingo. Si el Señor lo permite, estamos con la
puertas de este lugar abiertas. Recuerden que el día jueves tenemos estudio los varones, así que los invitamos y gracias a cada uno, Señor, y en el nombre de Jesús le pedimos que el Señor los bendiga grandemente. Gracias, amén y amén.